Está al revés tu cámara. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. A los que están viendo este video y a los que lo van a ver aún, Dios les bendiga. Quiero agradecer, hermanos, la invitación. Gracias a la hermana Lorenita y al pastor Ricardes. Lo conocemos desde hace mucho tiempo y en verdad ha sido de mucha bendición. Gracias por la invitación. La verdad es un privilegio. Es un privilegio estar aquí y gracias. Sé que esta página es de hermanas, ¿verdad? Y muchas hermanas han sido bendecidas a través de esta página con las enseñanzas de los pastores, de esposas de pastores. Y de verdad ha sido de mucha bendición y gracias a Dios por permitirme la oportunidad de estar aquí y gracias a los hermanos y que están aquí y con la invitación. Gracias hermanos, y esperemos que sea de mucha bendición, hermanos. Soy el pastor Levi Flota. De Mérida, Yucatán, hermanos. Estamos en el sureste de México. Aquí nos encontramos, hermanos, en el sureste de México. Soy de la Iglesia Bautista Fundamental Sinaí. Soy de la Iglesia Bautista Fundamental Sinaí, hermanos, y por varios años hemos estado aquí en esta iglesia. Mi pastor es el pastor Hernán Flota. Pues el pastor es mi padre, que ha sido de mucha bendición, hermanos, el ministerio que Dios le ha permitido por varios años. Él ha estado fiel, firme, y en verdad es una bendición estar aquí trabajando con él, y la verdad es de mucha bendición, y agradezco a Dios por la vida de él, mi familia, mi esposa, la hermana Mari de Flota. Tengo una niña de 12 años, Merari, y mi hijo Mateo, que tiene 4 años, y ahí Dios nos ha permitido, nos ha regalado nuestros hijos, y ahí estamos, hermanos, sirviendo a Dios aquí en México, en el sureste, en Mérida. Estamos en el oriente de Mérida, hermanos, y están, si algún día están por aquí, hermanos, será de mucha bendición recibirlos a todos, y de verdad, hermanos, es una bendición por la invitación. Gracias por la invitación, hermanos. Mi testimonio es muy breve, hermanos. Pues yo nací en un hogar cristiano. Desde muy pequeño he estado en la obra de Dios, viendo cómo mi papá, el pastor, ha estado sirviendo a Dios por varios años, y en verdad ha sido de mucha bendición. No me arrepiento, hermanos, de servir a Dios y ser hijo de pastor, y todo lo que Dios nos ha permitido, y todo lo que Dios nos ha regalado, todo lo que Dios nos ha dado. En verdad, no tenemos palabras para agradecer todo lo que Dios ha sido bueno con nosotros, y en verdad, hermanos, es una bendición estar con ustedes, y es una bendición todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Pues muchos saludos desde Mérida, Yucatán. Muchos saludos a cada uno de ustedes, y en verdad, hermanos, es una bendición, hermanos. Vamos a orar, hermanos. La hermana nos permitió dar una breve enseñanza, y
Y yo creo que lo más importante, hermanos, de esta página es la palabra de Dios. Amén, es la palabra de Dios, y independientemente quién predique o quién viene o quién enseñe, lo más importante, hermanos, es la palabra de Dios. Y por esa razón, hermanos, tenemos una breve enseñanza y no voy a tardar, es algo breve, pero espero que sea de mucha bendición, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros y nos permites estar aquí para escuchar tu palabra. Me dice a cada hermano, cada hermana que va a ver este video o lo está viendo, Señor, que sea de bendición. Señor, úsame a través de tu Espíritu Santo, que no sea yo, sino sea tu palabra, Señor, que nos hable en esta noche. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pues, hermanos, el tema que nos pidió la hermana, ¿verdad? Es un mes. Sabemos que el mes de junio, o sea, el domingo, fue el día del Padre, ¿verdad? Fue el día del Padre. Y yo sé que a muchos se les olvida el día del Padre, ¿verdad? Es más conocido el día de la Madre, y el día del Padre pues casi no se escucha mucho, pero este mes de junio pues es en honor a los padres, ¿verdad? A los padres de familia, a los padres cristianos, y en verdad, hermanos, un padre es de mucha bendición. Y en esta tarde, en esta ya noche, ¿verdad? En esta noche, el tema de hoy es honra a tu padre, ¿verdad? Honra a tu padre. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios, hermanos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice la palabra de Dios, hermanos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Ahora, hermanos, ¿qué significa la palabra honrar? Porque es el quinto mandamiento que vemos aquí en Éxodo, y nos habla acerca de la palabra honrar. Ahora, honrar, hermanos, significa considerar con gran respeto o alta estima, que es lo que, hermanos, debemos hacer con nuestros padres. Debemos honrarlos, debemos darles respeto, alta estima. Es esencial, hermanos, que les mostremos respeto a ellos, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, créanme que a veces más a los jóvenes, ¿verdad? Se les olvida darle respeto a los padres o a la madre. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos ese significado de honrar. Debemos honrar a nuestros padres. Debemos debemos aceptar su autoridad también. A veces, de verdad, hoy en día los jóvenes no quieren aceptar la autoridad de los padres, ¿verdad? A veces quieren hacer lo que ellos piensen, lo que ellos quieran. Pero, hermanos, debemos aceptar su autoridad. Debemos aceptar lo que ellos nos enseñan. Debemos obedecer, hermanos, lo que Dios les da sabiduría a ellos para guiar a sus hijos, y también apreciarlos. Es lo que debemos hacer, es lo que dice la palabra de Dios. Debemos honrar a nuestros padres, a tu madre también, para que tus días se alarguen, hermanos. Es muy importante esa palabra, honrar. Debemos considerar el respeto a ellos, alta estima a ellos, que es muy importante para el cristiano. Ahora estoy hablando a los cristianos, a los padres cristianos, ¿verdad? Que a los hijos que tienen padres cristianos, que debemos honrarlos a ellos. Ahora, hermanos, yo sé que pues en mi experiencia, ¿verdad? En mi poca experiencia como hijo de pastor, yo sé que ha sido una bendición el ministerio, pero a los hijos de pastores muchas veces no valoramos el trabajo que hacen nuestros padres, ¿verdad? Ahora vemos médicos y dicen: "No, ¿por qué mi papá no fue un médico, verdad? ¿Y por qué se metió al ministerio?". Y a veces menospreciamos el trabajo que hacen los siervos de Dios, que Dios ha usado. Y en verdad, hermanos, para nosotros como hijos de pastores, hermanos, debemos ser comprensivos con ellos.
A veces no podrán darnos los lujos que uno quisiera, ¿verdad? Los jóvenes pues quieren lujos, ¿verdad? Pero debemos aprender a valorar el trabajo que ellos hacen para la obra de Dios. Yo recuerdo que de pequeño, hermano, siempre los hijos de pastores y en el ministerio, pues tenemos esa carga, ¿verdad? De que todos los niños pueden estar corriendo, pueden estar jugando, ¿verdad? Gritando, pero tenemos esa responsabilidad desde muy pequeños de que nosotros debemos estar quietos, ¿verdad? Debemos estar tranquilos, debemos estar bien portados, ¿verdad? Y es una responsabilidad y es una bendición a la vez, pero es una responsabilidad que tenemos, hermanos, como hijos de pastores, como cristianos. Pero debemos aprender, hermanos, a valorar el trabajo que nuestros padres hacen a la obra de Dios. Tenemos que aprender a valorarlo porque en verdad es muy importante. Pero primero debemos entender, hermanos, esa palabra de honrar. Debemos aprender a honrar, con gran respeto y alta estima a nuestros padres. Ahora, ¿por qué es importante honrar a nuestros padres? Porque es muy importante, pero la pregunta es ¿por qué es importante? Vean en Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, hermanos, Mateo capítulo 19, versículo 17, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 17, dice: Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, qué importante es honrar a nuestros padres, pero ¿por qué los debemos honrar? Vean en Mateo capítulo 15, versículo 4. Mateo capítulo 15, acá al ladito, versículo 4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahora, estas son algunas consecuencias y consecuencias, hermanos, aterradoras por no honrar a nuestros padres. Y aún lo dice la palabra de Dios claramente. Es un problema no honrar a nuestros padres. ¿Por qué es importante honrarlos, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que si no lo honras, o el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Ahora, ¿por qué es un problema tan grave no respetar o no honrar a nuestros padres? En primer lugar, Dios está invertido en las relaciones. Él desea una relación en cada uno de nosotros. Para ilustrar la estructura de esa relación, hermanos, Dios creó la familia. Qué importante es la familia, no solamente en el ministerio, no solamente nuestras familias cristianas en las iglesias, hermanos. Qué importante es la familia en la obra de Dios, o aún como cristianos. Qué importante es, hermanos. Y dice la Biblia que tenemos que aprender a honrarlos. La forma en que respetamos a nuestros padres, hermanos, dice mucho sobre cómo respetamos a Dios. Vuelvo a repetir. La forma en que respetamos a nuestros padres dice mucho sobre cómo respetamos a Dios. Qué importante es respetarlos. ¿Por qué los debemos respetar, hermanos? Porque Dios así lo manda. Y Dios así desea que nosotros respetemos a nuestros padres. Y en verdad, hermanos, si nosotros los respetamos a ellos, es como que estuviéramos respetando a Dios. Dice mucho sobre cómo respetamos nosotros a Dios. Otra cosa, ¿por qué debemos respetarlos? Porque nos están observando. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos,
nos observan a nosotros como somos cristianos, como nosotros honramos a nuestros padres, y ellos van a seguir nuestro ejemplo. Nuestros hijos ven cómo respetamos a nuestro padre. Si no lo respetamos, si no les hacemos caso, ellos están observando. Por eso es que qué gran responsabilidad tenemos como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, honrar y respetar a nuestros padres. Lo más importante es que honrar a nuestros padres demuestra el amor de Cristo, crea lazos fuertes en nuestras familias. Y honrar a tu padre puede ser una oportunidad también, hermanos, para compartir el amor de Dios. Qué importante es, hermanos, aprender a honrar a nuestros padres. Algunos piensan, es que yo ya estoy casado, ya tengo familia, ya no voy a honrar a mi padre, ¿verdad? No le voy a hacer caso a los consejos. No, hermanos, cometemos un error. Qué importante es escuchar consejos de nuestros padres. Ellos están llenos de sabiduría, de experiencia, y escuchar a ellos, sus consejos nos llenan, nos ayudan para la obra de Dios, nos ayudan para nuestra vida diaria, hermanos. Qué importante es aprender a honrarlos, y si no lo hacemos, dice la Biblia, nuestros días van a ser cortos. Por eso es importante honrar a nuestros padres. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si mis padres no merecen honor? ¿Qué pasa si mis padres no merecen honor? Los padres, hermanos, deben amar, deben proteger, deben instruir y deben disciplinar. Viene en Efesios capítulo 6, versículo 4. Es lo que un padre debe hacer, es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, hermanos, nosotros como cristianos, como padres, debemos aprender a honrarlos. Pero vuelvo a repetir, ¿qué pasa si mis padres no merecen honor? Porque muchas veces, tristemente, los padres no demuestran amor, no protegen a sus hijos, no los instruyen, no los disciplinan. Y yo les predico a los jóvenes, y a veces me preguntan, hermano pastor, tengo que honrar a mis padres aunque ellos no son cristianos, aunque ellos no lo merecen porque me han herido, me han hecho tantas cosas, y ahí se quejan los jóvenes, ¿verdad? De todo lo que sus padres se hacen, no vienen a la iglesia, no quieren servir a Dios. Aún así hay que honrarlos. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que debemos honrarlos, debemos respetarlos, hermanos, aunque ellos no comprenden muchas cosas, lo que es servir a Dios, o el ministerio, o la iglesia, o aún los jóvenes que están sirviendo a Dios y están haciendo algo para Dios. Muchas veces los padres que no son cristianos, que son inconversos, no comprenden lo que ellos hacen, no comprenden lo que ellos hacen. La Biblia dice que nosotros, hermanos, debemos honrarlos. La Biblia dice que sí debemos honrarlos, aunque muchas veces un padre no merece honor. Número uno, hermanos, la Biblia dice que sí debemos perdonarlos. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, hermanos. Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, muchas veces, aunque nuestros padres, o aunque tu padre, joven, señorita, hermano, no merecen honor, la Biblia dice que debemos honrarlos. ¿Y cómo es la manera de honrarlos, hermanos? Perdonarlos. Debemos aprender a perdonarlos. Dice la Biblia que cuántas veces, ahí no solamente está hablando de
de nuestros hermanos, hablando de hasta nuestros padres en general, que debemos perdonar hasta, dice hasta 7, Jesús le dijo no, hasta 70 veces 7, debemos perdonar a nuestro Padre, aunque a veces no merecen ese honor, porque a veces han pasado dificultades o circunstancias, pero hermanos, debemos aprender a perdonar. Número 2, hermanos, debemos orar por ellos. Debemos orar por nuestros padres. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a seguir honrándolos, aunque no sean cristianos, aunque sean inconversos. Tú deberes orar a Dios, orar al Espíritu Santo, que Dios te ayude a seguir honrándolos a ellos, que Dios te ayude a seguir respetándolos, que Dios te ayude a que los perdones de si han fallado contigo. Es importante, hermanos, perdonar, es importante orar por ellos, aunque muchas veces, vuelvo a repetir, tus padres no sean cristianos. Qué importante es que nosotros como cristianos aprendamos a honrar. Número 3, demuestra a tus padres cómo es el amor saludable. Yo sé que antiguamente, ¿verdad, hermanos? Los padres no son o no los educaron, no los criaron, la palabra correcta, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? En los tiempos antiguos eran más severos los padres, ¿verdad? Y algunos de los padres pues no tienen ese amor, o aunque nos aman, no demuestran muchas veces el amor. Pero hermanos, nosotros como cristianos debemos mostrar el amor saludable a nuestros padres. Debemos amarlos, amarlos, debemos honrarlos, debemos respetarlos, debemos como cristianos, hermanos, mostrarles el amor de Cristo. Vuelvo a repetir, aunque son inconversos, como jóvenes cristianos debemos aprender a honrarlos, a mostrarles amor. Nuestros padres, hermanos, son muy especial en nuestra vida, son un ejemplo. Vuelvo a repetir, estoy hablando personalmente como hijo de pastor. Mi padre ha sido fiel al Señor, ha sido de mucha bendición, ha sido en verdad un hombre que Dios ha usado, un hombre que Dios ha usado grandemente, y en verdad es una bendición, hermanos, y lo único que podemos hacer, hermanos, es orar por nuestros padres, es orar por ellos, que Dios los siga ayudando. Y en verdad, hermanos, ha sido de mucha bendición, y debemos aprender a honrar a nuestros padres, debemos aprender a amarlos. A veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida amarlos, se nos olvida respetarlos. Pero qué importante es, hermanos, como cristianos, aprender eso en nuestra vida cristiana. Qué importante es aprender a honrarlos, hermanos. Pues en este mes que es del Padre, ¿verdad? Agradezco mucho a Dios por cada padre de familia, por cada cristiano que sigue adelante, que lucha por su familia para seguir adelante en los caminos de Dios. En verdad es de mucha bendición, hermanos. Y yo les animo, hijos, yo les animo, hermanos, que amemos a nuestros padres, los honremos, los respetemos, porque en verdad es una bendición, la vida de nuestros padres, hermanos. Y si no sabemos el significado de honrar, hermanos, en verdad no estamos actuando bien. Por esa razón, qué importante es la vida de nuestros padres. Qué importante, hermanos. Pues en esta noche, hermanos, hemos concluido. Es una pequeña enseñanza, hermanos, a través de cómo honrar a nuestros padres, y espero que haya sido de mucha bendición. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por la palabra que fue predicada. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que ha sido enseñada. Gracias, Señor, por nuestros padres, que han sido un ejemplo fiel de cómo servir a Dios. Por esa razón, Señor, ayúdanos a nosotros a guiar a nuestros hijos, a aprender cómo guiarlos en tus caminos. De igual manera, a respetar a nuestros padres, a honrarlos en cada momento. Gracias porque nos permite, Señor, a nuestros padres aún están con nosotros, y te rogamos, Señor, que
que nos ayude, Señor, a aprender a respetarlos y a honrarlos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, quiero agradecer, ya agradecí desde el principio, ¿verdad? A la familia Ricardes por esta página. En verdad, primera vez, hermanos, que yo hago un en vivo, ¿verdad? Casi no estoy acostumbrado a esto y a la predicación así, hermanos, pero agradezco mucho, hermanos, la invitación y oramos por la familia Ricardes también, que Dios los siga usando, que Dios los siga ayudando y hermanos, esperemos que sea de bendición esta enseñanza y aún los que lo van a ver y esperamos que sea de mucha bendición. Yo veo que algunos leen comentarios, hermanos, pero yo no voy a leer comentarios porque no sé, ¿verdad? De estar leyendo los comentarios, hermanos, pero hermanos, Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias, estamos a sus órdenes, muchas gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga grandemente, hermanos, somos la familia Flota Osorio, estamos aquí en Mérida, Yucatán, México, ahí estamos sirviendo en el ministerio del pastor Hernán Flota y esperamos, hermanos, que Dios siga haciendo algo en nuestro Yucatán, Dios siga bendiciendo nuestra península y que Dios haga grandes cosas, hermanos, con cristianos que estén dispuestos a hacer la obra de Dios, hermanos. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que pasen buenas noches, un saludo de nuestra parte.